Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 10 del 2025. Judas. Judas, siervo de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Jacobo, tenía una gran actitud que hoy también cada real cristiano debe tener, pues según Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él siendo nuestro ejemplo, nosotros también debemos tener en nosotros el impulso de ser pescadores de hombres, ya sea con caña de pescar o red. Como el pueblo de Israel esparcido, nos ha constituido el Eterno, como la nata para llevar las nuevas de salvación a otros, nuevas que ya se nos entregaron por gracia y misericordia del Eterno Dios, según fue entregada a los discípulos, aquellos 3 años y medio que el Eterno Cristo Jesús anduvo con ellos, enseñándoles a cómo morir al viejo hombre por su poder y cómo debía ser el comportamiento del nuevo hombre, de la nueva criatura, que ciertamente ha recibido una transformación interna en Cristo Jesús. Los que hemos recibido ardientemente la fe en Cristo Jesús, como estos de antaño, debemos luchar con las armas de Cristo Jesús, es decir, su armadura, para que los combates exteriores no apaguen la fe que está en nosotros. Puesto que la fe es creer en lo que no se ve aún y que esto será hecho futuramente, es necesario que el que cree en Cristo Jesús se esfuerce y se proponga andar en esta, y no por lo que puede ver, sino ciertamente caerá. Judas sabía que en aquel tiempo en la grey habían entrado hombres encubiertos, que eran lobos y se hacían pasar por ovejas, que llegaron allí con el propósito de que, ya que ellos son condenados, los demás cayeran en su red, para que llegasen a hacer condenación con ellos también. Estos impíos, incircuncisos de corazón, sin amor propio y menos ágape, eran emisarios del mal con el fin de llevar a la destrucción la fe y el primer amor de éstos, cosa que como en antaño ocurrió es hoy día, pues lo que fue será, y por dicha razón esto quedó escrito, para que hoy estemos apercibidos en esto. Estos hombres impíos estaban cambiando a la gracia de Cristo Jesús en libertinaje, negando al único Señor y Dios, a Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia en libertinaje? Una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas. Filosofías espurias, como puedo pecar 1000 veces el mismo pecado. Basta pedir perdón y serás perdonado, aunque no te arrepientas sinceramente y sepas que no lo vas a dejar de hacer. La mentira blanca es aceptada, es otra. Luego del milenio aún habrá oportunidad de salvación para los que quedaron en la tierra muertos. Es otra gracia de libertinaje. Salvos por obras. La fe es algo simbólico, no se tiene que realmente vivir. No seamos tan estrictos, pues la gracia no tiene fin, no seas fanático. ¿Por qué luchar por obedecer todo lo que Dios manda? Eso es imposible al mortal. Él lo hizo, pues Él era Dios. Los mortales no podemos. Nadie aquí en este mundo podrá alcanzar la perfección, eso será ya en el cielo. Dios dijo que mientras estemos en este mundo debemos negociar. Así que mejor negocio es el unirnos todos en hermandad, en el ecumenismo, aceptando sus costumbres, poniendo pastoras de líderes, introduciendo la música que gusta a todos, invirtiendo el diezmo donde tiene grandes ganancias en el stock market y otros, usar la meditación trascendental, usar joyas, pinturas, indumentaria, etc., porque lo importante es el corazón. Dios eso es lo que mira. Así que, en fin, tenemos que hacer todo para que así todos juntos nos fortalezcamos, pues es solo un negocio. Dios ve nuestro corazón en secreto y sabe lo que realmente somos. Lo que hagamos no importa. Todo es cuestión de conciencia.
Así muchos se unirán y se engrosarán a nuestras filas y todos verán lo poderoso que somos. El salir al campo es solo un pensamiento. Si ya piensas que estás en él, ya lo estás. Luego que cayeron las torres gemelas, el que no salió al campo y se preparó debe resignarse a quedar en las ciudades y morir. Dios no es cosa de pequeñeces, sino de grandezas. El que no tiene crédito no está en nada. ¿Por qué adelantar la crisis en tu vida yéndote al campo? Eso es para cuando ya esté la ley dominical o incluso cuando lleguen los castigos finales. El vestirse es cuestión de conciencia. Dejen a las damas en paz. Elena G. de White hay que tener cuidado al leerla, pues a veces es inspirada y a veces no. Lo que habló en su tiempo no aplica hoy, por eso ya está obsoleta. La venida de Jesús no es inminente. Todo lo que acontece tenía que pasar. Así que no se preocupen, sigan con sus vidas. Somos los elegidos, no importa lo que hagamos, Dios está con nosotros y en nosotros. Estas y muchas, muchas otras cosas más no surgieron desde ahora, sino que desde tiempos antiguos vienen insertándose en las filas de los creyentes para apartarlos del real camino. Esta podredumbre era la que Judas temía por sus hermanos en la fe. Podredumbre que no hay palabras para describir. Con esta se perdió y se pudrió la que le fue conferido tanto y lo desechó por precio, por popularidad, la Odisea. Ciertamente también con esto niegan al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pues en su labor de salvar lo que se había perdido, elevando la norma real salvífica para llevarlos de condenación a vida, estos incircuncisos, como Judas, el Iscariote, solo piensan en sí, en tener a todos contentos, en abrazos, besos y entretenciones, con tal que ninguno despierte y se den cuenta que están en el barco que se está hundiendo. Pues mientras aún está a flote, los lobos viven del rebaño que trabajan arduamente para mantenerlos a ellos gordos y con toda comodidad lujosa. Qué contraste entre Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que hizo todo lo contrario. Él, siendo el Rey del universo, lo dejó todo por rescatarnos. Mas estos incircuncisos, que hacen del Evangelio sagrado de Cristo Jesús, de su norma, un libertinaje, son vacas engordadas por el pueblo y ciertamente preparados para el día de la matanza, estos y todos los que le siguen sus pasos. Así fue en antaño y así es hoy. Muchos olvidan que el Eterno sacó con mano fuerte a nuestros padres de Egipto y cómo por miedo salió una congregación mixta. Estos, junto a todos los que se rebelaron contra él, contra nuestro Dios, Dios los destruyó en el desierto, quedaron en el camino, ni por cerca llegaron a la meta, la tierra prometida, la Canaán, la terrenal en aquel entonces. Tampoco Cristo Jesús, nuestro Dios poderoso, pasó por alto la rebelión contra su ley de gobierno universal, de los ángeles que se rebelaron por causa de la rebelión de Lucifer, acusándole de arbitrario e injusto a Cristo Jesús, y que él, Lucifer, sería justo, y su gobierno sería de libertad para todos los ángeles. Bueno, ya vemos hoy a las claras que reino de paz y tranquilidad era este del cual él hablaba. Las evidencias ya hablan por sí solas, no solo aquí en el mundo, sino ante el universo. Así pues, desde aquel entonces, éste y sus simpatizantes fueron expulsados del cielo y están reservados para el juicio del gran día de Jehová. ¿Y qué diremos, pues, de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que por su grande maldad, fornicarios y expertos en todo tipo de seducción carnal y de palabra, gritaban a los vientos que Dios no oye ni ve, y que ellos mismos eran su Dios, y que allí solo valía, haz lo que quieras, después que te sientas bien, es correcto todo? ¿Acaso no fueron estos lamidos por fuego y azufre hasta las piedras? Pero los incircuncisos de corazón, que se ungen unos a otros con unción de hombres y no con el sello divino, se constituyen leones, reyes de la iglesia, y a su vez le dicen qué creer y qué no creer, qué hacer y qué no hacer.
rebajando en todo la norma divina, la norma de la real salvación, y así roban la salvación de todos aquellos que le siguen a ciegas, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Así quedan malditos como ellos, pues maldito es el hombre que confía en el hombre. Así mancillados estos lobos rapaces, pues son encubiertos, ordenados para esto, mancillan a los que oyen sus declaraciones espurias y rechazan la autoridad divina, y con su rebeldía abierta o solapada maldicen a las potestades superiores, pues se envalentonan contra todo y contra todos. Mas nunca los verdaderos hijos del Eterno hagamos esto, pues ejemplo nos es dado en el amado, que cuando el diablo contendía con Cristo Jesús, el arcángel Miguel, acerca del cuerpo de Moisés, no usó maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Mas los incircuncisos de corazón les solicitan para liberar a los que están endemoniados, y estos los demonios terminan encima de ellos, pues estos hablan su misma lengua. Pues estos creen controlar lo que no conocen, como bestias brutas se comportan. Triste será el fin de estos, porque siguiendo el camino de Caín, por precio, se lanzaron en el camino de Balaam, y como Coré perecerán, por estar contrariando y contaminando el evangelio puro de salvación. Mas también hay de los que se dejan contaminar por estos, pues recordemos que Coré no solo se fue solo, vivo, a las profundidades de la tierra, sino que todos los que simpatizaron con él también allí fueron. Igual que como sucedió con Lucifer en el cielo, que arrastró una tercera parte finalmente con él al destierro de la vida eterna, por creer estos sus mentiras de grandeza, poder, y de creerle que él iba a mejorar lo que es inmejorable, es decir, el gobierno sempiterno. Así, los que crean que seguir tras los lobos es seguro y que no se contaminarán se engañan, pues estos son seguidores de los rebeldes a la verdad santa y divina, como lo fue Lucifer, Caín, Balaam y Coré. Pues su expertise es manchar el amor ágape con su propio liderato y no el divino, y van sin temor, temerarios en sus caminos y opiniones, y contagian con dicha temeridad a los que les siguen y escuchan. Son vistos por el Eterno como nubes sin agua y árboles de otoño sin fruto, que están 2 veces muertos espiritualmente y físicamente ante la destrucción que les espera, y olvidados así para siempre. Son como fieras ondas del mar, que al que atrapan lo hunden y lo sepultan bajo sí. Estrellas erráticas que no desean sentarse encima de la base y crecer en ella, se sientan en toda silla escarnecedora comiendo la carne de todos los que quieren caminar por el sendero de vida que trazó el Maestro Cristo Jesús. Y para estos y sus seguidores, que la luz brilla ante ellos y la desprecian, las tinieblas eternas les son reservadas. También Enoc profetizó de esto diciendo: y aquí el Señor viene con decenas de millares de santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores han hablado contra él. El envalentonamiento de los impíos es alta traición contra el gobierno divino, y todo el que se aventure decididamente por el camino contrario al plan divino de salvación ciertamente perderá su alma para siempre. Cambiar lo efímero por lo eterno realmente es una especie de locura mental, de las más mortíferas que Satanás puede introducir en el mortal. El que desee ser privado de la vida eterna tiene todo el derecho de seguirlo, mas los que deseamos vivir eternamente junto a nuestro Creador, sustentador y redentor, iremos tras sus pisadas, fieles a él como la brújula al polo. Cada quien debe decidir, pues es su propia vida la que está en juego, y a su vez la de otros, según lo que lean los otros en nuestra carta viviente. Así pues,
Recordaos siempre las palabras y el ejemplo del Maestro, que no quedaron escritas en su palabra para ser ignoradas, sino para beneficio de las generaciones que desean hacer su voluntad. Allí se nos dice que en el fin del tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvadas concupiscencias, que separándose a sí mismo del Dios celestial son sensuales, introduciendo los 10 anatemas y las 7 formas de caída de las cuales, en su esencia, vive, y así la insertan en todos los que le prestan atención y siguen su ejemplo, pues no tienen el espíritu divino, sino que los mueve el espíritu de abajo, es decir, el de Satanás. Así debemos aferrarnos a la fe de Cristo Jesús, orando en el Espíritu Santo, teniendo en nosotros y viviendo en el amor de Dios, esperando pacientemente en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna, pues resolvimos ir tras sus pisadas y no tras ningún mortal. Y así, anhelando nuestra propia salvación, tened compasión de aquellos que aún no conocen y de los que los lobos luchan por taparle los oídos para que no oigan y los ojos para que no vean. Así pues debemos esforzarnos por estos y salvarlos con temor, arrebatándoles del fuego, mas no tocando ni sus ropas con las cuales antes de su conversión están inmundas, es decir, que andando en su propia justicia eran inmundos y reos de muerte, mas siendo ahora liberados de la condenación eterna, son vestidos de la justicia de Cristo, y todo lo contaminado debe ser echado al fuego. Pues Cristo Jesús es poderoso para guardarnos de caer, y por su gracia y misericordia, cuando vamos en humillación real ante Él, nos limpia de toda mancha de pecado, y hay gran gozo en el cielo y en la tierra por esto, por cada pecador que se arrepiente. Pues Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, la gloria y la honra por siempre a Él, pues su dominio y potestad es por siempre, y toda su grandeza está a disposición de todos los que anhelan vivir en su reino inmortal por siempre. Nuestro único garante de salvación, el único camino seguro, la única fuente inagotable, el único pan de vida no leudado. A Él es al único que nuestra lealtad debe ser, resistiendo todo embate dentro del cerco de protección, es decir, dentro de su ley de gobierno universal. En obediencia a éste estaremos seguros, y los lobos atacarán y contraatacarán, mas dentro del cerco protector, con el buen pastor, Cristo Jesús en la puerta del mismo, estaremos escondidos y protegidos en él. Pues él es el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.